¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Denkia. Una vez más estamos en nuestra serie El Crucificado y hoy hablamos de una auténtica locura. La locura consiste en lo siguiente. Imagina que a un hombre se le condena hoy por sus ideas y se le condena a muerte. Sus ideas son contrarias a los que ostentan el poder político y a los que ostentan el poder religioso. Imagina que este hombre tiene seguidores, tiene simpatizantes, tiene adeptos que protestan enérgicamente pero no consiguen nada. El hombre es condenado a muerte, a morir en la silla eléctrica o por inyección letal. Y mi pregunta es la siguiente. ¿No sería inapropiado, no sería insólito, no sería incluso abominable y de muy mal gusto y con pocas posibilidades de éxito que estos simpatizantes tratasen de venerarle y de divulgar sus ideas haciendo dibujos, haciendo pinturas y haciendo esculturas de sillas eléctricas o de jeringuillas llenas de veneno letal? Lo digo porque para la mayoría de nosotros que hemos nacido en una sociedad cristiana o al menos rodeada de la cultura cristiana, nos resulta muy complicado pensar que la cruz fuese un símbolo tan abominable, algo tan odioso, algo que nadie quería ver o oír hablar de ello, algo que provocaba asco. Y sin embargo, el apóstol Pablo ya lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice que la cruz es un escándalo para los judíos y es una locura para los griegos o para los paganos, que son básicamente las dos esferas sociales que podemos contemplar cuando hablamos de este momento histórico. La cruz era el símbolo del terrible derecho penal romano, era el producto estrella de la máxima expresión del sadismo humano. Era el resultado de mentes enfermas que se regodeaban en lo más sádico, en ver a gente sufrir ensangrentada, torturada, retorciéndose hasta la muerte. Eso era la cruz y a nadie se le hubiese ocurrido utilizar la cruz como símbolo para su empresa o como logo para sus ideas y para divulgarlas, sobre todo si pretendía llegar a todo el mundo. Y mucho menos a nadie se le hubiese imaginado pensar que la cruz pudiese tener que ver algo con religión. Eso no se le ocurría a nadie y sin embargo surge este movimiento en el siglo I que se expande rápidamente a pesar de los pesares y llega a todos los lugares, adquiere aspectos universales, influencia en todos los lugares y dicen tener una noticia muy buena que tienen que decir que no pueden callar y la buena noticia supuestamente es la crucifixión de un hombre. Estos cristianos no solamente no ocultan que su líder es un crucificado abominable, sino que además lo proclaman y en todos los lugares el Evangelio, la buena noticia, es reconocida como la palabra de la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió? Este hombre fue crucificado un 7 o un 8 de abril del año 30 aproximadamente, en las afueras de Jerusalén, en una colina con aspecto de una calavera, por eso se llamaba Gólgota en el idioma de ellos, que significa eso, calavera. Su nombre, Jesús de Nazaret. El momento, las vísperas de la Pascua, una de las fiestas o la fiesta más importante de los judíos en su cultura y en su religión. ¿Quién lo crucifica? Los romanos. Son ellos quienes tienen el derecho ejecutivo, el poder para llevar a cabo una ejecución de este tipo, aunque son los líderes judíos los que instigan su muerte y los que prácticamente obligan al procurador romano a entregarle a muerte cuando él estaba convencido ya de su inocencia y pretendía con artimañas soltarle, pero se ve obligado y finalmente lo entrega a la muerte bajo la amenaza de que si no lo hace no es amigo del César. Pero esa es otra historia. Y los seguidores de Jesús son judíos. ¿Cómo percibió esto la gente? Lo digo porque para nosotros puede resultar hoy complicado a veces, decimos, ser cristianos o hablar del cristianismo puede resultar vergonzoso. Es difícil en una sociedad como esta. La sociedad no acepta el cristianismo, ya tienen demasiada información. Entonces quizá era más fácil. La gente no tenía otra cosa, la gente necesitaba un mensaje nuevo. Todo lo contrario, era una auténtica locura. No tenía ninguna posibilidad humanamente de éxito. ¿Cómo lo recibía la gente en aquel tiempo? ¿Cómo lo recibían los judíos? Te digo, los judíos, para ellos era una blasfemia. Para ellos era algo absolutamente ajeno que no podían concebir. Era un escándalo. Recuerda que los judíos, todo lo que no era judío, todo lo que era extranjero, lo consideraban como impuro, como algo indigno. Es cierto que hay un versículo en el Antiguo Testamento judío que dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Y algunos piensan que eso es la crucifixión, pero eso no era la crucifixión. Los judíos no inventaron la crucifixión, no la conocían. Sí, lo que sí hacían era cuando ellos condenaban a alguien a muerte, cuando tenían un cuerpo muerto al que pretendían humillar públicamente, colgaban ese cuerpo muerto en un madero para exhibirlo públicamente. Pero ellos, eso era un cuerpo muerto, ellos no inventaron la crucifixión. Eso de poner un cuerpo vivo en un madero, eso es algo que inventaron los persas más adelante y después los cartagineses y los romanos lo perfeccionaron. Pero los judíos tuvieron que aceptarlo porque ellos estaban bajo la dominación romana, pero no era algo de ellos, era algo abominable, era algo execrable, era algo impuro. De hecho, los judíos tenían sus normas muy estrictas de purificación, y cuando colgaban un cuerpo muerto en un madero tenían 24 horas para descolgarlo, porque aquello era impuro, aquello convertía la zona en impura, la ciudad en impura. La gente que entraba y salía o que estaba en los alrededores o que había entrado de alguna manera directa o indirecta en contacto con aquel cuerpo era gente impura, por lo tanto en sus rituales de purificación tenían que quitar eso de en medio cuanto antes. Y mucho más si estaban en vísperas de la Pascua. Y si un judío era crucificado por los romanos, sí que entonces era algo maldito, y lo consideraban relativo a aquel versículo: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si es maldito estando muerto, mucho más estando vivo. Y a los familiares de un crucificado se les aconsejaba que dejasen la zona, que salieran a otra ciudad, que empezasen de cero sus vidas en otro lugar, porque en aquel lugar ya eran conocidos, todos sabían su historia, eran familiares de un maldito y estaban bajo maldición y no tenían futuro. Así es como ellos lo percibían, por lo tanto, lo que a ningún judío se le hubiese imaginado jamás, se le hubiese ocurrido jamás, es pensar que su Mesías, su esperanza mesiánica de salvación para Israel, pudiera ser un crucificado. Eso era abominable, eso era una bofetada al judaísmo. Por lo tanto, imagínate el escándalo cuando aparecen estos discípulos diciendo que el crucificado es el Mesías, que ha sido resucitado por Dios y que se le ha dado poder y autoridad para salvarnos y que es nuestro Mesías. No pueden tolerarlo, los quitan de en medio, los persiguen seriamente, y cualquier judío que siguiera a Jesús o que se hiciera cristiano tenía serios problemas con la autoridad judía y era severamente perseguido y comenzaba a sufrir, pero con palabras mayúsculas. Y ahora piensa, todos los primeros discípulos de Jesús eran judíos. Los que le vieron resucitado eran judíos, los que estaban en Pentecostés eran judíos, los que escribieron el Nuevo Testamento eran judíos en su mayoría. Y no fue fácil para ellos, en ningún caso. ¿Cómo lo percibían los griegos? Los griegos no podían ni siquiera entender, para ellos era una locura. No podían entender que un Dios que ostentaba toda la autoridad fuese un crucificado. Si aquello era abominable, aquello era para criminales, aquello era para gente que había cometido fechorías. ¿Cómo un dios iba a ser un crucificado? Los dioses tenían la autoridad, además los dioses eran mucho mayores y superiores a los humanos en fuerza, en poder, en autoridad, como muchos los titanes, que no se consideraban dioses, pero eran semidioses porque se mezclaban con los humanos por algún enamoramiento, algún romance, pero eran héroes, tenían una fuerza superior, tenían una rapidez superior, una inteligencia superior y siempre vencían. Los escritores griegos, Virgilio y los grandes escritores, nunca escriben acerca de la crucifixión. Cuando la mencionan, siempre es en sus novelas el malhechor el que es crucificado, nunca el héroe. El héroe jamás pasa por una humillación semejante, pasa malos momentos, pero al final siempre los supera y vence al mal con el bien. Nunca es vencido del mal. Por lo tanto, no pueden comprender que un Dios pueda alguien pensar que es un crucificado. No tiene lógica, eso atenta contra todo su sentido de la decencia, contra todo su sentido de la estética. Piensa que los griegos eran los que eran los sabios, eran los estéticos. Jamás en las altas sociedades, jamás a una dama, en gente refinada, se le iba a hablar de una crucifixión porque se desmaya, vomita. Es algo que no es propio, es algo que no se puede jamás atribuir a un Dios. Y no pueden entender que estos cristianos no veneren a los grandes dioses como Zeus, que no veneren a Minerva, que no veneren a Artemisa, que no veneren a Diana de los Efesios, o a los grandes dioses romanos, Júpiter, Venus, Marte, y sin embargo sí veneran a un crucificado abominable. Una de las primeras pinturas que se conservan, se descubrieron en el Monte Palatino en Roma, es lo que se llama el grafito de Alexámenon y representa a un hombre crucificado con una cabeza de asno.
y alguien está al pie de la cruz con la mano levantada y se llama el grafito de Alexámenon, o Alexámenon adora a tu Dios, pone debajo, y es una sátira griega, una burla contra los cristianos, porque consideran que hay que ser un asno para convertirse al cristianismo, o que su líder era un asno, o que nadie puede pensar que un Dios pueda ser un crucificado. Eso es de asnos, eso es de gente muy poco dotada intelectualmente, y no lo pueden admitir. Y cualquiera que era hecho cristiano tenía problemas serios, y aunque se consideraban inofensivos al principio, luego se les persigue hasta la muerte. Y sin embargo, la palabra de la cruz comienza a expandirse y llega a todos los lugares, y le recuerdan con pan y con vino, y celebran su muerte, y hablan de ella, y a cualquiera que se quiere convertir no se lo ponen fácil, lo confrontan con la cruz, con el crucificado, y se tiene que bautizar, lo cual ya es un símbolo de su muerte. Y esta locura primeramente solo es entre los campesinos, entre gente humilde, pero con rapidez comienza a expandirse cuando un hombre de los mejores dotados intelectualmente, un fariseo brillante llamado Saulo de Tarso, se convierte al Evangelio, y no es el primero, pero es el más atrevido de todos, el más audaz, y con él el Evangelio empieza a llegar a todas las esferas sociales, hasta que no hay un solo estrato social donde no esté presente el cristianismo, una auténtica locura. Y desde los campos agrícolas más pobres hasta los palacios más suntuosos, el cristianismo se abre paso, y tenía razón Pablo. Es una locura, es un escándalo, pero no hay nada más maravilloso para aquella gente que conocer a Jesucristo y entregarse al cristianismo, y comienza a ser cada vez mayor y cada vez más enfático. Y lo que lo hace único y lo que lo hace insólito es lo explosivo, lo espontáneo, lo imprevisto. Es tan impredecible que nadie pudo haberlo predicho, nadie pudo haber inventado una historia así. Si lo hubieran inventado de otra manera, no hubieran hecho algo tan abominable. Su credibilidad está en lo insólito del mensaje. Y tenía razón Pablo, es una locura. Porque si le buscas la lógica, no se la encuentras, no la tiene. Cuanto más tratas de entenderlo, menos lo entiendes. Y cuanto más lo crees, más te salva. Lo que dijo Pablo es una locura, especialmente para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es poder de Dios. En otras palabras, cuanto más tratas de entenderlo, más lo rechazas. Cuanto más lo rechazas, más te pierdes. Cuanto más lo crees, más te salva. Es el cristianismo. Es una locura. Y la oferta sigue en pie. Se puede creer en Jesús. Se puede creer en el Evangelio. Se puede creer en esta locura y ser salvo. Sigue siendo real hoy. Esto es Denguia. Nos vemos en la próxima.